que todos aquellos, según el testimonio bíblico, parte del testimonio de lo que Jesucristo hizo en esta tierra, óigalo bien, todos aquellos que se acercaron a Jesucristo, enfermos, paralíticos, ciegos, leprosos, todos aquellos creían en Jesucristo. Habían puesto la fe en el Hijo de Dios. Habían puesto la fe en aquel hombre que podía cambiar su realidad, que podía cambiar toda esa vida de sufrimiento, de dolor, toda esa vida de angustia, de tristeza y amargura. Porque lo dice la Biblia, óigalo bien, todos aquellos, multitudes de enfermos. Mire qué tremendo, usted lo puede leer en cualquier libro de los santos evangélicos. Ahí usted lo puede ver, lo puede leer y puede meditar de esa gente que se acercó a Jesucristo, creyendo en Jesucristo, creyendo sin dudar. Óigalo bien, porque cuando se termina la esperanza en el mundo, cuando se termina las posibilidades, cuando uno está viviendo algún problema y ya se agotaron las posibilidades, se agotaron todas las opciones y que ya no queda más en dónde buscar en este mundo, óigalo bien, ahí es cuando tenemos que ir a Jesucristo, porque Él todo lo puede, porque para Él no hay nada imposible. Para Él sacar una enfermedad de tu cuerpo es algo tan sencillo. Sacar un problema neurológico, sacar un problema de los huesos, cambiar tu fluido sanguíneo, es tan sencillo. Solamente tenemos que creer, confiar en Él y en su palabra y acercarnos a Él y hablar con Él para que ese milagro sea una realidad, para que esa sanidad en tu cuerpo sea una realidad, para que tu salud pueda cambiar, para que los órganos vitales que están deteriorados, enfermos, el hígado, el riñón, el corazón, los pulmones, pueda ser sanado por el poder de Dios, puedan ser sanos por el poder de la palabra de Dios. Creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, creer y confiar en Jesucristo. Señor, yo creo, así como tú sanaste a aquellos enfermos, como lo dice esta obra literaria, la cual es la Biblia, que narra perfectamente las obras que tú hiciste en aquel entonces. Yo creo que también puedes sanarme, limpiarme, restaurar mi salud, restaurar mi vida. Y Dios lo va a hacer, porque para eso vino Jesucristo, para sanar tu vida, para sanar tu cuerpo, para corregir todo lo que el diablo ha desordenado en tu vida, para corregir todo lo que está desviado en tu mente, en tus pensamientos, para corregir el corazón del hombre y de la mujer y ponerlos por un camino nuevo y darle una nueva vida. Para eso es el Evangelio de Jesucristo. No solamente para ser bendecido en la parte económica o para tener gozo y alegría. No es solamente saltar y danzar y dar voces de júbilo. El Evangelio no es solamente eso. El Evangelio es una vida. El Evangelio es una responsabilidad de vivir delante de Dios para que tus hijos puedan tomar ese ejemplo y ese camino detrás de ti. Tus nietos, tus bisnietos puedan caminar por el mismo camino glorioso de Jesucristo y también puedan llegar a la vida eterna después que tus ojos se cierren en este mundo y tu corazón dé su último latido y te vayas y entres a la vida eterna, a la morada eterna que Jesucristo te prometió. Tus hijos que se van a quedar en este mundo sigan ese mismo camino, sigan por el mismo sendero hacia la vida eterna, hacia la morada eterna. Tus nietos, hay que ser consciente de que el Evangelio no es solamente andar saltando y relajando y gritando y haciendo cuantas cosas. El Evangelio no es solamente eso. El Evangelio es formar una vida, formarnos delante de Dios, paso a paso, aprendiendo todo lo que el Espíritu Santo nos enseñe,
cada día, porque para eso fue enviado el Espíritu de Dios, para enseñarte todo lo que tú no sabes, todo lo que tú no conoces, porque hay mucha gente que cree que sabe algo y no lo sabe. Hubo un hombre que creía conocer a Dios y no lo conocía. Hubo un hombre que tenía temor a Dios, que era temeroso de Dios, porque había oído de ese Dios de poder, temible, digno de ser temido, que era Job. Léalo, libro de Job, búsquelo en la Biblia. Él creía conocer a Dios y solamente había oído rumores, solamente había oído, tocado de oído, distintos rumores que había en la sociedad en aquel entonces, y tenía temor a Dios y hacía buenas dádivas, pero no conocía a Dios, como hoy en día hay mucha gente que cree conocer a Dios, que cree conocer la voluntad de Dios, que cree conocer a Jesucristo, y solamente han tocado de oído, de rumores, porque es necesario experimentar la presencia de Dios. Es necesario vivir la gloria de Dios en nuestra vida. Es necesario conocer personalmente nuestro ser interior, el poder de Dios, a través de un milagro, a través de un prodigio, a través de algo que Dios haga en tu vida, a través del poder que sana las enfermedades, que endereza los huesos, que devuelve las articulaciones al cuerpo físico del hombre y de la mujer, para los que tienen artrosis, osteoporosis y cuántas otras enfermedades de los huesos, que se carcomen, que se rompen, que se quiebran. El poder de Dios personalmente en nuestra vida, conocer el poder de Jesucristo, el poder de la palabra de Dios en nuestra propia vida. Y ahí vamos a conocer a Dios. Ahí vamos a entender los planes de Dios. Ahí vamos a entender los propósitos de Dios con el milagro en tu vida, con la sanidad en tu vida, con todo lo que Dios pueda hacer en tu vida interior y en tu cuerpo físico, para que le lleves a otro la palabra de Dios, para que le cuentes a otro que Jesucristo es real, que Dios es real, que el poder de Dios hace milagro, que realmente Dios hace milagro, que cuando el hombre se inclina delante de Dios su cabeza y empieza a clamar, a orar, y se reconoce, y se arrepiente de los pecados, y se aparta de toda esa inmundicia, Dios responde la oración del hombre y de la mujer. Óigalo bien, porque hay mucha gente que no cree, mucha gente que ora pero no cree. Hay un testimonio tremendo, cuando el apóstol Pablo, en un momento, vinieron a esa joven y le contó que Jesucristo llegó hasta la casa donde estaban los discípulos, después de haber sido resucitado Jesucristo, después del tercer día, y golpeó y escuchó la voz. Y esa joven en el momento reconoció la voz de Jesucristo, de su maestro. Y el apóstol Pedro todavía no creía. Léalo. Dudaba. Qué tremendo cuando uno empieza a dudar de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a dudar de Jesucristo. Cuando uno camina sin esforzar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu a confiar en Dios. Porque hay que esforzarse a confiar en Dios. Porque las cosas en el mundo está todo mal. Óigalo bien, ¿eh? La bolsa de valores está cayendo. La economía en el mundo está en un péndulo que en cualquier momento se rompe y cae todo. La guerra que está destruyendo, que está enfermando a mucha gente, que está empobreciendo a muchas familias. Y todo esto está ocurriendo hoy en día. Y hay muchos que tienen miedo, temor. Se espantan de todo lo que está ocurriendo. Pero el que conoce a Dios, el que conoce la palabra de Dios, el que conoce a Jesucristo, óigalo bien, no va a tener miedo, no va a tener ese espanto, no va a andar escandalizándose. Va a saber que en Dios está toda la bendición. Por eso es necesario conocer a Jesucristo. Y no ser como Job, que empezó a contender con todo el mundo cuando cayó en desgracia. Porque Dios le permitió al diablo tocarlo para que conociera el poder de Dios. Un hombre que tenía riqueza, un hombre que no necesitaba nada,
un hombre que no tenía necesidad de ninguna cosa, que hacía dádivas, que era generoso y en la sociedad era conocido. Job, qué tremendo. Pero cuando Dios le permitió al diablo tocarlo, ahí Job empezó a desvariar. Ahí Job empezó a justificarse. Empezó a decir cosas que ni conocía. Empezó a hablar cosas que ni sabía. Porque no conocía a Dios. Después se dio cuenta. Y se arrepintió. Y se reconoció. Que hablaba cosas demasiado maravillosas que él no conocía. Qué tremendo. Hay mucha gente en la sociedad que caminan creyendo que conocen a Dios, que conocen el poder de Dios, y en realidad solamente han oído de oídos distintas, testimonios, palabras, mensajes, pero no conocen a Dios personalmente. Y para conocer a Dios hay que conocerlo personalmente, óigalo bien, en nuestra propia vida, en tu propia vida, en tu propio cuerpo, en tu propia familia, en tu propio hogar. Que entre la palabra de Dios y solucione los problemas. Que entre la palabra de Dios con el poder de Dios, sane las enfermedades de tu cuerpo, sane las enfermedades de tus hijos, corrija el camino de tus hijos, los traiga de la droga, del alcohol o de la delincuencia, de donde estén hundidos, y los ponga en el camino del Evangelio. Ese es el poder de Dios, eso es conocer a Dios. Porque cuando vayas a testificar a otros que están pasando por lo mismo, no vas a dudar de decirle, cree en Dios, porque Dios es real. Porque lo ha hecho conmigo, lo ha hecho contigo, lo ha hecho con cuánta gente, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que todo esto sea consumado. Óigalo bien, hasta que llegue ese momento que Dios le ponga fin a la arrogancia, a la soberbia, a la ignorancia del ser humano. Óigalo bien. Y al ser humano cada día dice, no, Dios no existe, Dios no es real, es un invento, una necesidad del hombre de creer en alguien, es un invento del hombre. Y cada día se pierde la oportunidad, esta humanidad, de poder conocer el poder de Dios. Y cada día hay menos tiempo, porque una vez que se cierre la puerta, lo dice la Biblia, nadie va a poder entrar, nadie va a poder atravesar la puerta, porque ya todo va a ser consumado. Qué tremendo, ¿eh? Por eso hay que ser consciente que no hay que perder el tiempo, no hay que perder ningún segundo de servir a Dios y de pedirle a Dios. Si está enfermo, con toda su fuerza, entrar en ayuno hasta que Dios responda a la oración que usted haga delante de Él. Hasta que Dios le responda a la oración por sus hijos, por su familia. Pero ser valiente, óigalo bien, porque muchos dicen que creen, pero no lo hacen, como los fariseos. Creían en la ley de Moisés, pero no la vivían, no la ponían por obra, no la practicaban, no la aplicaban en su propia vida, solamente la enseñaban, solamente la anunciaban, y a otros obligaban a hacer lo que ellos no hacían. Así hay mucha gente que cree, pero no se esfuerzan, que creen, pero no se someten. Porque el diablo cree y no se somete. Cree y tiembla. Lo dice la Biblia. Los demonios creen y tiemblan, porque saben que el poder de Dios es real. Qué tremendo, ¿eh? Por eso, mientras usted está del otro lado, ahí en su casa, en su hogar, donde quiera que se encuentre en este día, ponga su fe en Jesucristo. Ponga la esperanza en Jesucristo. Ponga la fe. Ponga su confianza en la palabra de Dios. Y empiece a confesarle a Dios, Señor, yo necesito un milagro, necesito una sanidad. Tengo hijos que criar, tengo hijos que educar, tengo hijos que ver crecer y disfrutar. Y va a ver que Dios le va a responder con oración sincera, para conmover el corazón de Dios, como lo hizo Daniel en aquel entonces. Con una oración sincera delante de Dios, se reconoció delante de Dios y se humilló y esperó la respuesta de parte de Dios. Léalo, libro de Daniel, cuando emprendió y tomó la decisión
de entender y conocer por qué estaban en las tierras de Babilonia, esclavos. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en ese lugar? Se preguntó, ¿por qué estamos esclavos de este imperio? Póngase a pensar, pregúntese, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué está en la miseria? ¿Por qué está en el problema de distintos vicios? ¿Por qué está viviendo de esa condición? Póngase delante de Dios, humíllese y dígale, Señor, yo soy culpable de mi propia desgracia. Y empiece a hablar con Dios, empiece a reconocer sus errores y a pedirle a Dios que lo lave con su bendita sangre, y va a ver que todo va a cambiar, va a ver que todas las cosas van a empezar a romperse, las ataduras, los yugos que te tienen esclavo de distintas miserias. Qué tremendo, ¿eh? Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Porque el pueblo, los hijos de Israel, estaban esclavos de grandes imperios y habían sufrido esa deportación desde la tierra de Sión primeramente hacia el imperio asirio, después hacia los babilonios, después a los persas, a los medos, y así hasta que Dios los hizo volver, parte de los hijos de Israel, ¿eh? Qué tremendo, a la ciudad de Jerusalén. Por eso es entender a Dios, entender que tenemos que pararnos en el camino, empezar a meditar, empezar a pensar, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy viviendo esta miseria, esta pobreza? ¿Por qué estoy viviendo esta enfermedad? ¿Por qué cada cosa que hago me sale mal? ¿Por qué fracaso en cada intento de servir a Dios? Y ahí Dios le va a responder. Cuando usted vaya delante de Jesucristo y le sea sincero y le diga, Señor, quiero saber por qué no puedo lograr lo que quiero. ¿Por qué no puedo lograr que mis hijos puedan caminar el camino del Evangelio y puedan alabarte, glorificarte y predicar tu palabra? ¿Por qué mi esposo no puede convertirse? ¿Por qué mi esposa no se convierte? Y ahí Dios le va a hablar. A Dios le va a hacer entender, porque a Daniel, aquel hombre de Dios, le dio la respuesta. Y en el momento que Daniel se propuso entender por qué estaban en esa condición, las palabras de Daniel llegaron a la presencia de Dios, conmovieron el corazón de Dios, y Dios en el momento le respondió, le envió la respuesta, le envió revelaciones, le envió profecías para los tiempos del fin, para estos tiempos y para los tiempos que vienen. Se siguen cumpliendo las palabras que Dios le habló a través del santo ángel Gabriel, aquel hombre de Dios. Entendió, comprendió por qué estaban ahí. ¿Por qué estaban esclavos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos padeciendo distintos problemas? Cuando la Biblia dice que nada te hará frente en todos los días de tu vida. Ni un solo pelo de tu cabeza será tocado. Lo dijo Jesucristo. Óigalo bien. Lo dijo Jesucristo. Ni un solo pelo de tu cabeza. Y nada te hará daño, dice la Biblia. Lo dijo Jesucristo, óigalo bien. Si lo hubiera hecho el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, podría dudar. Pero lo dijo Jesucristo. Ni las puertas del infierno prevalecerán, dice, contra la iglesia amada de Jesucristo. Ni aunque el infierno se levante. ¿Y por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos en medio de un problema sin poder salir? Sin poder ver la solución, años arrastrando cadenas de miseria, de pobreza, arrastrando cadenas de amargura, de tristeza, arrastrando distintos problemas. Cada día se hace más difícil poder mantenerse. Mire qué tremendo. Cuando la Biblia dice que nada te hará frente y que el santo ángel de Dios está a tu lado para defenderte, para protegerte. El santo ejército de Dios, como estaba con el profeta Eliseo alrededor para proteger al hombre de Dios y a su criado. Mire qué tremendo, léalo. Libro de Reyes, léalo. Cuando vino el ejército y querían matar a Eliseo y querían cortarle la cabeza, y Eliseo tranquilo, confiado en Dios, sabiendo que alrededor de él estaban todos los santos ángeles de Dios para protegerlo.
y su criado escandalizado, con miedo, con temor, acá venido del ejército, nos van a matar. Y le hizo abrir los ojos y vio todo ese poder que había a su alrededor, toda esa gloria de Dios. Mire qué tremendo. Y hoy en día hay mucha gente esclava del sufrimiento, de la necesidad económica, de los problemas psicológicos, de los problemas físicos, de enfermedad. Quitaré toda enfermedad de tu tierra, dice la Biblia. Toda, dice la palabra de Dios. No habrá mujer estéril ni mujer que aborte. Mire qué tremendo, ¿eh? Lo dice la Biblia. Para todos aquellos que creen en Dios, para todos aquellos que han confiado en Jesucristo, para todos aquellos que han puesto la fe en la palabra de Dios. Eso es conocer a Dios, recibir lo que necesitamos de parte de Dios a través del poder de Dios. Conocer el poder de Dios en nuestra vida, conocer al Espíritu Santo en movimiento en nuestra vida y empezar a caminar oyendo la voz del Espíritu de Dios todos los días para que nos lleve por este camino, para que no nos perdamos, porque dice la Biblia que hasta el más torpe no se va a perder. Miren, hasta el más torpe dice. No hace falta mucho. No hace falta ir a la universidad y quemarse las pestañas 10 años estudiando. No hace falta la facultad terrenal. Hace falta la fe y la confianza en la palabra de Dios y la obediencia a Jesucristo. Y entonces todo va a cambiar. Entonces ahí no se va a meter en problemas, porque si nos metemos en problemas, es problema ya de cada uno. Óigalo bien. Dios no nos mandó a meternos en los problemas que tiene el mundo. Dios nos mandó a salir del mundo, no a meternos en los problemas políticos, no a meternos en los problemas económicos que tiene el mundo, no a meternos en los problemas de la guerra. ¿Cuántos cristianos dicen que son cristianos y hoy en día están combatiendo de parte de Ucrania contra Rusia? Los supuestos cristianos que dicen que son cristianos, que han errado en la fe, que se han equivocado, que han entendido mal el mensaje del Evangelio. Usted no tiene que matar a nadie. No tiene que agarrar un arma para matar a alguien. Usted tiene que agarrar la palabra de Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo y dejar que Dios se encargue de todo lo demás. Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. ¿Y por qué hay tanta gente atormentada? ¿Por qué camina tantos cristianos atormentados, sin paz, sin tranquilidad? Cuando la palabra de Dios dice, Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Mire qué tremendo. Tranquilo, confiado como Jesucristo en la barca. Mientras la tempestad azotaba la barca y las olas se levantaban y los discípulos estaban ahí que a los gritos que se ahogamos, que nos ahogamos, que nos ahogamos. Mire qué tremendo. Porque no han entendido, no han comprendido el mensaje de Dios. Y el mensaje de la palabra de Dios es confiar en Dios, es confiar en Jesucristo, es confiar en la palabra de Dios, la promesa de Jesucristo. Somos templo y morada del Señor, templo y morada del Espíritu Santo, óigalo bien. Y Dios no va a permitir que su templo sea invadido por los demonios. Dios no va a permitir que el templo de su Espíritu Santo sea ensuciado por nuestro enemigo diablo. Te va a proteger, te va a cuidar. Eres la iglesia de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Para que podamos entender, para que podamos cada día aprender algo más y empezar a avanzar sobre todas las cosas que hay en este mundo. Óigalo bien, empezar a avanzar y a crecer, a madurar. Y cuando ya esté maduro, el hombre de Dios, la mujer de Dios, emprender la obra para Jesucristo, predicar el Evangelio. Una vez que usted ya empezó a entender todos los planes de Dios, todos los propósitos de Dios, tomar la palabra de Dios, tomar el Evangelio de Jesucristo y salir a predicar. Donde sea, como sea, con lo que tenga, pero confiado en Dios, conociendo realmente a Jesucristo. Sabiendo que si usted ora por alguien, la Biblia dice, y orarás por los enfermos y los enfermos sanarán. Mire qué tremendo. Y pondrás las manos en los enfermos y los enfermos sanarán en el nombre de Jesucristo.
Lo dice la Biblia, lo dijo Jesucristo. Eso es conocer a Dios. Cuando alguien viene y te pide oración y te pide ayuno o te pide algo, que ores por ellos. Ahí es conocer a Dios, saber que Dios puede sacar el problema del individuo que está pidiendo la misericordia de Dios. Y entonces, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Intentaron frustrar los planes de Dios en Jesucristo y no lo pudieron hacer. Intentaron cortar a Jesucristo para que no llegara a Jerusalén y no lo pudieron hacer. No lo pudieron lograr. El diablo no puede lograr frustrar los planes de Dios en tu vida. El diablo no puede frustrar los propósitos de Dios en tu vida. Porque los propósitos de Dios tienen poder, tienen autoridad. Cuando Dios se determina a hacer algo, lo hace y lo termina en tu vida, o en la vida de tus hijos, de tu familia. Damos gracias al Señor, ya estamos casi cerrando. Para la gloria de Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo toda la bendición cada día, de lunes a viernes, distintos horarios, pero compartiendo la bendición de Dios, esforzarnos. Óigalo bien, hacemos un gran esfuerzo por esto. Estos programas que salen cada día es un gran esfuerzo, no solamente económico, sino un gran esfuerzo de oración, de ayuno, de confiar en Dios, que sabemos lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y cada día va a salir mejor. Y que cada día va a dar resultado lo que estamos haciendo. No estamos sembrando en saco roto, óigalo bien, porque hay gente que, no, la radio no sirve. Y aquello no sirve. No sirven porque no creen. No sirven porque no intentan hacerlo para Dios. Porque el que lo hace para su propio ego va a fracasar siempre. Pero si lo hace para Jesucristo, va a ver que da fruto. Al tiempo va a dar fruto. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios te pueda bendecir, para que Dios pueda bendecir tu hogar, tu familia, para que Dios pueda cumplir su voluntad en tu vida y puedas conocer a Jesucristo, puedas conocer el poder de Dios. Si está enfermo, Dios te pueda sacar esa enfermedad. Si tiene algún problema psicológico, algún problema neurológico, algún problema en los huesos, Dios restaure la salud en tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios pueda descender donde quiera que usted se encuentre, si ha creído en la palabra de Dios, pueda ser sano, pueda ser libre y pueda contarle a otro que Jesucristo lo sanó, que Jesucristo lo limpió. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por todo el testimonio bíblico que habla de tu poder, que habla de hombres, de mujeres, mi Dios, que han experimentado, que te han conocido, que han caminado juntamente con tu Espíritu Santo, mi Dios, que han conocido tu poder y que está plasmada en esta obra literaria el testimonio de ellos. Poderoso Dios, glorifícate en este día sobre aquellos que han creído en ti, sobre aquellos que están esperando un milagro, aquellos que necesitan sacar toda enfermedad de su cuerpo para conocerte, mi Dios, personalmente, en el nombre de Jesucristo. Salgan todas las ataduras, mi Dios, todas las ligaduras de nuestro enemigo el diablo de su cuerpo. Toda atadura de enfermedad se corte ahora, se desate en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que todo lo que desatemos aquí en la tierra se desatará en el cielo, mi Dios. Glorifica tu palabra en este día, a través de la radio, a través de las redes sociales. Sane el enfermo, mi Dios, tu poder. Sanen aquellos que tienen problemas, mi Dios, salgan de distintos problemas, de distintas dificultades, de distintas miserias, mi Dios. Glorifica tu palabra en ellos, glorifica tu nombre, Jesucristo, en ellos. Y gracias te damos, mi Dios, porque la oración llega a tu presencia y sé que en un momento tú responderás a todos aquellos que han pedido, mi Dios, en tu presencia la solución para sus problemas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor. Y bueno, ya estamos cerrando.